A continuación viene Vanessa González. Vanessa es ingeniera forestal de la Universidad de Chile. Es jefa de proyectos de la empresa, o de la consultora más bien, BioSys, consultora ambiental. Es una empresa que está especializada en restauración de ambientes degradados, con experiencia en desarrollo de múltiples proyectos en el área de la restauración en la zona mediterránea de Chile. BioSys fue empresa ganadora de Premios Latinoamérica Verde 2019. Hoy se desempeña desarrollando importantes proyectos de restauración en la lucha contra la desertificación y adaptación al cambio climático entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Esa es la presentación de Vanessa. Su charla se titula Aplicación de estrategias de restauración y oasificación en zonas áridas y semiáridas en el contexto del cambio climático. Disculpa, Vanessa, si no lo pronuncié bien, pero una palabra nueva para mí. Sí. Ahí estás, entonces. Bienvenida, y tienes 15 minutos, y a los 5 te voy a interrumpir para avisarte. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, en este caso voy a exponer acerca de la aplicación de estrategias de restauración y oasificación en zonas áridas y semiáridas en el contexto del cambio climático. Como todos sabemos, el cambio climático ya es una realidad. Actualmente hay extensas áreas en el mundo donde las precipitaciones vienen disminuyendo significativamente año a año, generando sequías que afectan fuertemente a las zonas áridas y semiáridas de Chile y el mundo. Esto sumado a factores como incendios forestales, sobrepastoreo, labores agrícolas inadecuadas, están generando procesos de desertificación en los ecosistemas que se ven afectados. Según estudios, de aquí al año 2030 se calcula que las temperaturas aumentarán entre 2 y 4 grados Celsius. Se estima que el desierto avanzará entre 400 metros a 1 kilómetro por año, y esto genera graves consecuencias para los ecosistemas, los cuales radican en pérdida del recurso suelo, en generación de fenómenos torrenciales y pérdidas del recurso agua. Por lo tanto, es clave generar estrategias para revertir los procesos de desertificación y erosión que se presentan en estos ecosistemas, que generalmente radican en la pérdida de la capacidad de ellos de generar bienes y servicios. En este sentido surge la oasificación. ¿Qué es la oasificación? Es el proceso de revertir la degradación hídrica, edáfica y botánica que padece una ladera mediante una correcta preparación del suelo e introduciendo especies vegetales adecuadas. El factor más claro de los ecosistemas que se encuentran degradados es la pérdida de capacidad de infiltración de ellos. Por lo tanto, se generan estrategias para mejorar esta situación. Como se puede apreciar en este esquema, los ecosistemas que están desertificados, al momento de caer la precipitación, no son capaces de infiltrar, por lo tanto toda el agua escurre, esto genera erosión, pérdida de sedimentos, y el ecosistema va empeorando cada vez más. Entonces, mediante las técnicas de oasificación, lo que se busca es generar preparación del suelo, de modo de que al momento de caer la precipitación, ésta sea capaz de infiltrar y quedar disponible en el suelo para posteriormente establecer una revegetación. En este sentido surge la restauración ecológica, la cual consiste en una actividad que inicia y acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. Con frecuencia los ecosistemas que requieren una restauración han sido degradados o dañados o transformados completamente como resultado directo o indirecto de las actividades humanas, ya que también en ellos influyen los factores climáticos que están asociados al cambio climático que estamos vivenciando hoy en día. Nosotros como empresa consideramos que hay distintos niveles de afectación en un ecosistema, y por lo tanto hay que evaluarlo inicialmente para ver cuál es la estrategia de restauración que se debe aplicar en él. Hay ecosistemas que están poco dañados, donde solamente presentan daños en sus factores bióticos, y hay otros que se encuentran altamente degradados y presentan daños hasta en sus componentes físicos. Por lo tanto, en un ecosistema que solamente presenta un daño leve, donde se ven afectados solo los factores bióticos, con generar una recuperación de la masa arbórea o de la vegetación, ya se está generando una restauración eficiente. Pero en aquellos ecosistemas que están altamente afectados, que han perdido la capacidad de infiltrar, es necesario generar una mejora en el ciclo hidrológico de ellos para restablecer su equilibrio
y posteriormente restablecer una cobertura de vegetación. Entonces es clave evaluar en qué proceso o en qué nivel de afectación se encuentra el ecosistema antes de definir un diseño de un proyecto de restauración. Bueno, los diseños de proyectos de rehabilitación desarrollados por Biosis. Biosis busca desarrollar en cada proyecto un diseño acorde con las necesidades de rehabilitación del sector en particular, en el cual se inserta el área, diseñando obras de conservación de suelos que mejoren y que rehabiliten las condiciones específicas encontradas en el sector. En este caso, nosotros generamos un diseño que se compone de varias etapas, las cuales voy a explicar a continuación. La primera etapa consiste en una caracterización preliminar del área afectada. Esto corresponde principalmente a una caracterización más bibliográfica, en la cual se evalúan los tipos de cobertura vegetacional que presenta el sector, el tipo de suelo, el nivel de erosión actual que presenta, pero todo con un carácter más bibliográfico para que nosotros al momento de ir a terreno ya tengamos más o menos una dimensión de cuál es la situación que se presenta en el sector. Posteriormente se realiza una caracterización de terreno, en la cual se evalúan todos los factores del sitio donde se va a aplicar el proyecto de restauración, se hacen estudios de suelos, se evalúan las pendientes, el nivel de erosión y principalmente el factor que está generando esta degradación. Por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, en general queda mucho recurso disponible, entonces también se evalúa qué es lo que hay para aplicar técnicas que también sean de bajo costo y ocupando los recursos que tenemos disponibles en el sector. Posteriormente se realiza un análisis hidrológico del área de restauración. Esto para evaluar más que nada cómo ha sido el comportamiento histórico de las precipitaciones en el área y generar estrategias que puedan responder a ese nivel de precipitaciones. Hacemos un estudio generalmente de los últimos 20 años de los registros de precipitaciones máximas para evaluar los fenómenos torrenciales que se evidencian en el sector. Con esto generamos curva de intensidad, duración y frecuencia para diseñar nuestro proyecto y también evaluamos los niveles de cobertura vegetacional que presentan el área para determinar cuál es el nivel de intercepción que realiza la vegetación de la precipitación que está cayendo, cuáles son los niveles de escorrentía que se generan, todo esto para diseñar una propuesta integral del sector que vamos a restaurar. Posteriormente, en base a los diseños que obtuvimos del diseño hidrológico y de la caracterización en terreno, hacemos una determinación del área afectada y es zonificada en unidades de trabajo. Para esto definimos zonas homogéneas que corresponden a zonas que tienen las mismas pendientes, exposiciones, que tienen el mismo nivel de afectación y se van enfocando cuáles van a ser las medidas que se van a implementar en cada una de las zonas. En general se agrupan zonas homogéneas que son similares o que tienen el mismo nivel de afectación en áreas de trabajo y se van definiendo cuáles son las distintas técnicas que se van a aplicar en cada área de trabajo. La idea de una propuesta de restauración nuestra es tomar una situación inicial degradada y transformarla en una situación mejorada con potencial de recuperarse de manera sustentable en el tiempo. Entonces, en este sentido es clave definir la estrategia de rehabilitación. Se deben diseñar y evaluar las medidas pertinentes y efectivas para cada unidad de trabajo. Y las medidas son evaluadas de una manera técnica, económica y social, porque la idea es generar una estrategia de restauración o rehabilitación que sea de bajo costo y que sea fácilmente replicable y que sea perdurable en el tiempo. Para esto realizamos rehabilitación del medio físico, con rehabilitación del ciclo hidrológico mediante obras de conservación de suelo, y rehabilitación del medio biótico, que puede ser en algunos casos restauración pasiva, manejo silvicultural o enriquecimiento y reforestación. La rehabilitación del medio físico consiste principalmente en rehabilitar el ciclo hidrológico del sector. Como decíamos, estos ecosistemas han perdido la capacidad de infiltrar. Por lo tanto, es clave generar estrategias para mejorar la capacidad de infiltración de los suelos, disminuir la escorrentía superficial y aumentar la captación de agua para que ésta quede disponible para la futura vegetación. Lo que nosotros hacemos generalmente es diseñar obras de conservación de suelos, las cuales sistematizan el sector, generan una condición como de micro oasis
donde el agua es captada en un sector, donde se va a establecer la vegetación, y esto mejora el equilibrio ecológico e hidrológico del sector. Este tipo de técnicas consisten en la utilización de aguas de escurrimiento superficial o escorrentía, producto de las lluvias de tipo torrencial en zonas áridas y semiáridas. El objetivo es captar el agua que naturalmente, cuando el ecosistema está desertificado, hubiese escurrido, las captan y la dejan disponible para que se pueda establecer una futura vegetación. Posteriormente de que ya se restableció el equilibrio ecológico hidrológico del sector, se realiza una rehabilitación del medio biológico. Esto puede ser mediante una restauración pasiva, que consiste principalmente en realizar una exclusión de los agentes perturbadores, y con esto ya se está generando una estrategia de restauración natural que es bastante buena. En otros casos también se puede mezclar con manejo silvicultural, el cual consiste en manejar la vegetación existente. En general, cuando hay un incendio forestal, quedan los ejemplares arbóreos o arbustivos quemados, pero estos en los ecosistemas mediterráneos y en el bosque esclerófilo, en general tienen harta capacidad de generar rebrotes y de retoñar. Entonces, lo importante en este caso es generar manejo en ellos para que puedan de forma natural mejorar y como conservar la vegetación que ya está establecida en el sector. Y en casos donde es necesario, se aplica enriquecimiento o reforestación para mejorar la cobertura vegetacional del sector. En este sentido, es clave realizar una correcta selección de especies y que estas especies también estén acondicionadas a las condiciones de terreno. Hay que recordar que los ecosistemas degradados o desertificados están bastante afectados por la sequía, presentan temperatura extrema, no presentan un buen nivel nutricional. Por lo tanto, las plantas es clave que estén en condiciones óptimas para ser llevadas a estos terrenos, y la selección de especies estamos tratando de orientar los proyectos a que tengan una cobertura multiestrato, porque en general los forestales nos enfocamos más en un tema arbóreo, pero un ecosistema en forma natural tiene ejemplares de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. Por lo tanto, hay que hacer una cobertura que sea multiestrato para restablecer el ecosistema. Vanessa, te quedan 5 minutos, por favor. Ya. En este sentido, es clave también realizar un seguimiento de los proyectos con técnicas de monitoreo que nos permitan determinar la vitalidad de la vegetación, el nivel de contenido de humedad de los suelos y realizar un correcto seguimiento. Es clave en todo el proceso de restauración realizar con mucho cuidado y ser riguroso en cada una de las etapas para que el proyecto de restauración sea efectivo. Bueno, en relación a los proyectos ejecutados por Biosis, actualmente nosotros hemos ejecutado más de 15 proyectos de restauración en 4 regiones del país, correspondiente a la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Hemos desarrollado proyectos para universidades, empresas y organismos gubernamentales. Hoy en día no existe una normativa que inste o que empuje a un tema de restauración ambiental o que lo exija. Lo que nosotros hacemos en general es desarrollar proyectos que corresponden a reforestaciones convencionales o proyectos de compensación convencional, que le estamos dando el énfasis o lo estamos orientando al área de restauración para poder mejorar estos ecosistemas. En este sentido, hemos iniciado más de 300 hectáreas que actualmente están en proceso de rehabilitación. Se hace un uso eficiente del recurso hídrico, con lo que hemos logrado la reducción de más de 20.000 litros de agua por hectárea año en riego, y nuestras reforestaciones presentan más de 80% de sobrevivencia. En cada una de estas experiencias ha sido clave restaurar el ciclo hidrológico y la capacidad de infiltración de los ecosistemas, porque bueno, sabemos que hoy está lloviendo menos, no podemos hacer nada respecto al tema de las lluvias, pero sí podemos hacer que la poca precipitación que caiga escurra y quede disponible para establecer una cobertura vegetacional en el sector. Bueno, ahora voy a explicar algunos de los proyectos que hemos desarrollado como Biosis. El proyecto de restauración en el Fundo La Aguada fue ejecutado en el año 2015. Este correspondió a una superficie de implementación de 2,1 hectáreas, y en este proyecto fue el primer proyecto de restauración realizado por Biosis, en el cual se buscaba establecer las bases para restauración e implementar en el fundo. Este fundo es un fundo que presentaba muchos problemas de sequía, se encuentra en una zona bastante árida en el sector de Illapel, por lo tanto se generaron
distintas estrategias de obras de conservación de suelo y posteriormente una reforestación para establecer las bases de lo que se implementaría en todo el proyecto en base del marco de los compromisos ambientales de Minera Los Pelambres. Acá se observa la situación inicial en el año 2015 y posteriormente se observa cómo está la situación en el año 2017 una vez que ya se había sistematizado el área con el uso de obras de conservación de suelo. Y se observa, bueno, una mayor cobertura vegetacional y un proceso de rehabilitación que se va a ver sustentable en el tiempo. Por otro lado, en el año 2016 ejecutamos el proyecto de restauración en Cerro Chequén en Comuna de La Florida. Este fue bajo el marco de un cumplimiento de un plan de manejo. Y también se procedió a realizar con fines de restauración, obras de conservación de suelos y una posterior reforestación. En este caso, el ecosistema se encontraba afectado por incendio, por lo cual encontrábamos harto material disponible en cuanto a ramas y todo ese tipo de elementos, los cuales fueron utilizados en obras de conservación de suelos para establecer una restauración. Acá podemos observar la situación inicial en el año 2016, donde se encontraba bastante afectada por el incendio, y en la siguiente foto se observa cómo se encuentra el sector en el año 2020, el cual ya se encuentra bastante establecida la revegetación, y observamos un proceso de restauración que está siendo exitoso en el tiempo. En el año 2017 ejecutamos la restauración del sector Quebrada Verde en Valparaíso. Este proyecto fue como uno de los primeros proyectos que tuvimos la libertad de diseñar distintos tipos de obras, también en un sector afectado por incendio forestal. Se ocuparon también los recursos disponibles para generar técnicas de bajo costo y se realizó una intervención de la zona con obras de conservación de suelo y posteriormente un enriquecimiento multiestrato. Se aplicaron distintos tipos de obras de conservación de suelo, como se pueden apreciar ahí en la imagen, y también tenemos la situación inicial en el año 2017, donde estaba el ecosistema totalmente afectado por incendios, y ya en el año 2019, cuando finalizamos el proyecto, se encontraba en un proceso de restauración bastante avanzado y se ve notoriamente la diferencia. Entre el año 2017 y 2019 realizamos el proyecto de restauración de Santiago Solar, el cual consistía en un plan de manejo de preservación que le quisimos dar el énfasis a restauración ambiental, y se ejecutaron distintos tipos de obras para mejorar el sector. Acá podemos observar la situación inicial y final, y me queda un poquito. En el año 2019 y 2020 ejecutamos el proyecto Santa Marta de los Orrego en Casablanca, el cual fue un proyecto completamente diseñado por nosotros, que no estaba regido por ningún plan de manejo, por lo tanto tuvimos libertad de diseñar distintos tipos de obras, se realizó un enriquecimiento multiestrato y, bueno, manejo silvícola, y acá tenemos la situación inicial y final del proyecto. Nuestro compromiso no es ambiental, sino también social. Estamos alineando todos nuestros proyectos con el objetivo del desarrollo sostenible. Tratamos de realizar proyectos que sean sustentables en el tiempo y, bueno, como mencionó Juan, esto nos llevó a ganar en el año 2019 los premios Latinoamérica Verde con nuestro proyecto Oasificación Forestal como mecanismo para la lucha contra la desertificación. Eso sería mi presentación. Gracias, Vanessa. Súper bien. Felicitaciones a Biosys también por todas las iniciativas que ha llevado a cabo en la zona central de Chile, que son finalmente un buen impacto porque son reforestaciones a gran escala. Así que súper bueno que hayan empresas con ese ímpetu. Bueno, hemos concluido con Vanessa la última presentación. Les pido que se incorporen con sus cámaras, ojalá, a Karen, a Carmen y a Vanessa, que ya están acá. Bueno, mencionarles, claro, que el seminario lo está viendo bastante gente. Son cerca de 145 personas por Facebook, más nosotros que somos como 40, 41. Así que qué bueno que haya tenido harto espacio de difusión esta instancia. También desde España veo aquí a Patricio Valenzuela. ¿Qué tal, Pato? Así que hemos tenido una buena convocatoria. Ok, la idea ahora es que durante los próximos 15 minutos podamos interactuar entre nosotros. Yo les pedí ir haciendo preguntas, pero mi intención de fondo era en que ustedes, el público, interactuara con los expositores. Así que les quiero pedir, más que yo hablar, seguir hablando, es que
Mauricio, Anaí Ocampo, Rosana Ginocchio y Javiera Vargas quisieron llegar sus preguntas. Por favor, que las hagan directamente ustedes a los expositores. Partiendo por Mauricio, con tu pregunta. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, muy buenas precisiones, felicitarlo. Carmen, bastante interesante porque lo interesante de esto es ver cómo han resultado los proyectos que se están realizando. Y en ese sentido la pregunta es, ¿qué indicadores, Carmen, tú propones como indicadores de éxito? Y en especial pensando en que, porque hay indicadores que son desde el punto académico muy importantes, pero que puedan ser medibles y que puedan ser fiscalizables dentro de un marco de evaluación ambiental. ¿Qué indicadores podrían proponerse de manera que puedan ser fiscalizables de un proyecto de compensación, pensando que cada vez van a tener que apuntar más a la restauración? Bien, precisamente lo que nosotros intentamos fue buscar aquellos indicadores que fuesen más fácilmente apropiables por los propios habitantes locales. Y en ese sentido, por ejemplo, entre los indicadores faunísticos que son indirectos, en términos de que la fauna se apoya en la productividad primaria, hay algunos que son muy sencillos y escogimos las aves precisamente porque son fácilmente reconocidas por los habitantes locales. El conteo de nidos también, con un poquito de entrenamiento uno descubre dónde están. Ahora, entre los clásicos que tienen un énfasis académico, pero desde el punto de vista ecológico son sumamente relevantes, son diversidad. Diversidad vegetal, diversidad de especies nativas, principalmente, porque lo que ocurrió en estas experiencias es que usaron una serie de especies foráneas o exóticas, pero que con el conjunto de las medidas implementadas dejaron el espacio a la recolonización espontánea con especies nativas, a través de vectores naturalmente o a partir de los bancos de semillas. Entonces, diversidad sí es sumamente importante, y cobertura vegetal, que no son difíciles de obtener. Gracias, Carmen. Siguiente pregunta, Anaí Ocampo y posteriormente Rosana Ginocchio. Adelante, Anaí. Gracias, Juan. Muy contenta de ver a Carmen después de hace mucho tiempo que no la veía. Precisamente trabajamos juntas en un proyecto de evaluación participativa de la restauración. Y mi pregunta es muy similar a la de Mauricio, porque me llamó la atención que mencionaste que los primeros trabajos que hicieron fueron acogidos por muchos de los propietarios privados de donde estaban haciendo los predios, y si pudieron identificar qué indicadores serían los que ellos más valoran y cómo estos se podrían utilizar para programas regionales de restauración, ya que mencionas que en Coquimbo gran parte de las zonas son privadas, entonces hay que tratar de ver cómo incorporarlos o cómo subirlos a las experiencias de restauración. Bien, este sistema de tenencia de la tierra es muy particular, y aprovecho de saludarte, hace mucho tiempo que no nos veíamos. ¿En qué sentido? En que hay parte del terreno que es de uso individual del propietario, lo que se denomina el goce singular, pero hay una gran extensión de terrenos que son colectivos y donde la decisión de la propia comunidad agrícola es la que define las pautas a seguir. Bueno, el proyecto incluyó mucho más que estos indicadores biofísicos, porque hay una serie de indicadores que tienen componentes sociales, de la percepción de los propios habitantes locales en relación, por ejemplo, a la belleza escénica, o algunos que no son tan fácilmente medibles, pero sí hay una percepción, por ejemplo, de recarga de acuíferos, porque duraría más el nivel del agua en los pozos que ellos tienen en sus terrenos.
Y en cuanto a los indicadores que ellos pueden medir, nosotros hicimos trabajos participativos con estudiantes de agronomía en un proceso dialógico de aprendizaje de las herramientas de diagnóstico, y la metodología del LFA de apreciación de los indicadores de superficie de suelo, por ejemplo, y de la dinámica de la ladera, ellos lo entendieron muy rápido y lo transformaron a un lenguaje propio para describirle incluso a los propios estudiantes de qué se trataba aquello, de la dinámica de la ladera. Entonces, son indicadores que son apropiables siempre y cuando haya una disposición del equipo técnico a adecuarse al lenguaje y homologar el lenguaje y hacer un trabajo participativo. Y de esa manera, obviamente, la identificación de la población local con el trabajo que se realiza es mucho mayor. Gracias, gracias Anaí. Es interesante esto de que hagan las preguntas escritas, porque así el expositor ya se prepara para la respuesta, que es una ventaja que no la tenemos en vivo. Bueno, Rosana Ginocchio, adelante. Hola, buen día a todos. Muchas gracias a los expositores por interesantes presentaciones. En particular, yo tengo una pregunta para la presentación de Vanessa, y que quizás también un poco aplica a alguno de los expositores anteriores. En general, ¿cierto? Por diversos motivos quizás históricos o de facilidad, ¿cierto? De producción, el énfasis principalmente se ha puesto en las especies leñosas. Incluso, digamos, en todas estas experiencias de restauración o de rehabilitación en la zona centro-norte. Pero en el fondo, digamos, si lo que se está abordando son temas de detención de procesos erosivos, la vegetación herbácea, ¿cierto?, en el corto plazo puede tener una efectividad mucho más rápida que lo que es el establecimiento de vegetación leñosa. Entonces, en los proyectos que ustedes han estado desarrollando, tú mencionaste algo que era importante, ¿cierto? Si estamos tratando de recuperar el ecosistema, también incorporar el componente herbáceo. ¿Cómo lo han estado abordando ustedes? Simplemente asumiendo que la recuperación pasiva a partir de un banco de semillas remanente, por ejemplo, va a ser suficiente, o eventualmente ustedes quisieran incorporar prácticas más activas para la restauración de esta forma, digamos, de vida. Me gustaría un poco tener más detalles, digamos, de cómo ustedes piensan abordar el incluir más biodiversidad en sus proyectos. Sí, bueno, principalmente los proyectos que nosotros hemos ejecutado, varios de ellos están en marco de planes de manejo que ya tienen predefinidas las especies que tienen que incorporarse. Entonces, en ese sentido no ha sido muy fácil introducir las herbáceas u otro tipo de especies al sector. Pero los proyectos que hemos diseñado nosotros particularmente, que serían como el proyecto Casablanca, Quebrada Verde, hemos tratado de generar una cobertura multiestrato, introdujimos arbóreas y bueno, sabemos que la cobertura de la herbácea es importante porque se retiene de manera más rápida todo el tema de los sedimentos en caso de los incendios forestales, que estos se pierden rápidamente. Pero estamos generando estrategias, estamos colectando semillas para generar también una forma de incorporar esa semilla al ecosistema, ya que hay algunas que naturalmente el ecosistema tiene muchas semillas disponibles que pueden proliferar de especies herbáceas, pero también lo queremos potenciar incorporando nuevas especies. En general, con establecer la cobertura arbórea, igual se beneficia de cierta manera eso, pero es un proceso más lento. Entonces, eso, estamos tratando de ir diseñando y seguir evolucionando en el tiempo con respecto al tema de las herbáceas, porque estamos, en los proyectos que hemos podido diseñar nosotros, estamos incorporando diferentes técnicas. Gracias, Vanessa.